teniendo la esperanza de que Dios nunca faltaría a su presencia. Así como vivió aquí en la tierra con la presencia de Dios, él sabía que en la eternidad siempre iba a vivir en la presencia de Dios. Y sabe, hermano, que cuando comiencen los 1000 años sobre la tierra, ¿sabe quién va a estar dirigiendo la alabanza de Dios? David será levantado. Y él reinará con el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo será el Rey. Y Él será el adorador. Él será el que adorará a Dios con todos aquellos que tengamos parte de vivir en ese momento glorioso en la presencia de Dios. David se gozó. Me hiciste conocer los caminos de la vida. Me llenarás de gozo con tu presencia. Varones, hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y que fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, qué bello, ¿verdad? David vio al Señor antes. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de los cuales todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor. David hablando del Padre y hablando de Jesucristo. Dijo el Señor a mi Señor. Siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro
y a los otros apóstoles. Oiga, los 12 estaban predicando. Unidos a la par de Pedro, el uno con el otro. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? A Pedro y a los otros. ¿Qué haremos? Hermanos, esa era la vida de David y esa fue la vida de ellos. De los 12, vivir en la presencia de Dios. ¿Quién más habla de David? Mire, hermanos, a todos se les reveló la vida de David. Porque la vida de David era semejante a la vida de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo habla de David. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos. Y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré la misericordia, fieles de David. Por eso dice también en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción. Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Sabed pues esto vosotros, hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecado, y que todos aquellos que por la ley de Moisés no pudieron ser justificados en él, es justificado por aquel que cree. Mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas: mirad, oh menospreciadores y asombrados, y desapareced, porque yo hago
una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contara. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles le rogaron que el siguiente día de reposo les hablase de estas cosas. Amados, cómo Dios les dio la revelación a estos hombres de todo lo que pasó en el tiempo antiguo de ellos. Y estos en el Nuevo Testamento conocieron por revelación acerca de lo que había pasado durante el caminar de ellos hasta llegar a Jesús y luego la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y eso era lo que él predicaba. En cada nuevo lugar a donde él entraba, comenzaba predicando de todo el Antiguo Testamento, mencionándoles paso a paso lo que había sucedido hasta que llegaba a la muerte y a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Mis amados, Él enseña de cómo todos aquellos que vivieron para Dios, cómo lo habían vivido. ¿Cómo es que ellos habían vivido? Y ahora Él enseña de cómo se debe de vivir, como ellos vivieron. Y aquí está el problema. Cuando se llega el momento en el cual se nos es enseñado de cómo debemos de vivir en la presencia de Dios y de cómo Dios vive delante de nuestra presencia anhelándonos. Mira, hermana, mira, hermano, tú y yo, si llegáramos a comprender realmente cómo Dios nos anhela a nosotros, cómo Dios nos desea a nosotros. Mira, Él siempre tiene tiempo para nosotros. Él siempre tiene tiempo para ti y para mí. Él siempre tiene tiempo, siempre, siempre, siempre. Ahí a donde tú vas, aunque tú no lo tomes en cuenta a Él ahí va. Aunque tú andes una vida rebelde, aunque tú andes una vida enojada, aunque tú andes como andes, Él va ahí. Es que Él murió por ti. Es que Él dio su vida por ti.
Entonces Él anda ahí cada día. Él nos anda viendo cómo andamos nosotros. Él anda ahí. Anda viendo de cómo tú amas más al mundo y las cosas del mundo que a Él. Para que el Espíritu Santo diga que nos anhela celosamente. ¿Por qué te va a anhelar celosamente? ¿Por qué te va a anhelar celosamente? Si alguien siente celo de alguien es porque ha visto que hay otra persona con la cual tú estás teniendo conversaciones y tú sabes que no las debes de tener, tú sabes que no debes de tener esas conversaciones con esa persona. Él sabe que tú no debes de amar a este mundo ni las cosas que están en el mundo, porque se siente celoso el Espíritu Santo de Dios o Dios mismo con nosotros, porque Él no es el primer lugar en las vidas de nosotros. No es el primer lugar en tu vida, Dios. Son tus cosas el primer lugar. Y muchas veces tú eres el primer lugar en tu propia vida, no Él. Ay, Señor, ya llegó la hora del culto, pero no he comido, no he desayunado. ¿Qué sucede? ¿Habrá alguien sin desayunar aquí? Hermano, pero a otras cosas sí nos vamos sin desayunar. A otras cosas sí. Hasta aguantamos hambre por esas cosas. Pero cuando decimos por el Señor, ay, ya me va a doler la cabeza. Ya me voy a sentir mal. Ay, no, yo no puedo. El apóstol nos enseña que para vivir como todos ellos vivieron, nos enseña la forma de cómo vivir. Cómo vivir, cómo Dios vive a la diestra de nosotros. Y cómo nosotros debemos de vivir a la diestra de Dios. Ahí el salmista David le dice al Señor, Señor, yo no puedo vivir ya. Hazme de nuevo, por favor. Hazme de nuevo. Hazme de nuevo, Señor. Hazme. Y comienza a decirle, crea en mí, oh Dios. Crea en mí, oh Dios.
Hermano, hermana, si tú no sientes que has nacido de nuevo, ¿por qué no hacemos esa oración? ¿Por qué no hacemos esa oración de decirle a Dios que crea en nosotros? Que Él nos haga nacer de nuevo. Crea en mí, oh Dios. ¿Qué le pide que le crean nuevo? Todo el ser espiritual de Él. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva dentro de mí un espíritu recto. Amados, ese hombre se vio desechado, apartado. Él se vio que había perdido su salvación y la volvió a clamar. Le volvió a decir a su Dios: vuélveme el gozo de mi salvación. Vuélveme el gozo. ¿Cuántos no tienen gozo aquí en este lugar? Gente que no siente gozo al estar delante de la presencia de su Dios. Es porque ha perdido eso. No lo siente, no lo exterioriza. No se mira con alegría, no se mira con gozo. Mucha presencia de Dios puede haber en el lugar en donde se está adorando a Dios, pero ellos están como piedras. No sienten nada. ¿Por qué no viven el gozo de la salvación? No viven el gozo de Dios. No viven el gozo del Espíritu en ellos. No viven en ellos esa vida nueva, esa creación de nuevo del Espíritu en sus propias vidas. Se ha ido, se ha perdido. Eso debe de ser diariamente en las vidas de nosotros. Diariamente vivir gozosos, vivir delante de Dios. Andar con Él, estar. Pero ¿en qué vive cada cristiano? ¿Cuál es la vida de cada cristiano? Estamos en el día domingo, pero el día de mañana en la mañana ya estamos atribulados. No con el gozo, sino atribulado. Ay, tener que levantarme temprano, tener que ir a trabajar. Eso no es de alguien que tiene el gozo de la salvación, hermano. Eso no es de alguien que tiene el gozo de Dios, del Espíritu Santo. Usted se debe de levantar con gran alegría.
e ir a hacer lo que tiene que hacer en la presencia de Dios, e ir y llegar delante de sus trabajadores o de los compañeros, saludarles con gozo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Y andar repartiendo el gozo en saludo a cada uno de aquellos que está ahí. Aunque ellos comiencen a pensar morbosamente, a este le fue anoche bien, quizás, ¿verdad? Porque así dicen. Llegar, saludar a sus compañeros. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien. A ver qué le dieron de comer a este, ¿verdad? Ay, déjelo que ellos digan. Usted viva su gozo en la presencia de Dios. Viva su salvación alegre. Viva su vida de Dios alegre. Vivamos con gozo. Amados, el apóstol Pablo enseña que debemos de vivir. ¿Cómo debemos de vivir siempre? Dice, gozosos. Siempre. Ahora, ¿cómo debemos de vivir nosotros? Todo el capítulo de Romanos 8, ahí nos enseña cómo es que nosotros debemos de vivir diariamente. ¿Cómo debemos de vivir diariamente? La vida de nosotros es una vida en el Espíritu. Desde que nacimos de nuevo. Nada tiene que ver la vieja criatura. Lo viejo pasó. Todo aquí es hecho nuevo. Déjelo viejo y andemos en la vida nueva. ¿Cuál es la vida nueva? La vida resucitada. La vida resucitada. Si tú no vives en esa vida, estás viviendo en la vida vieja. Esa vieja amargada, triste, estresada, cansada. Todo lo negativo que tiene esa vida vieja. Todo lo negativo que tiene esa vida vieja se puede notar en la vida de algunos cristianos.